Amigos, ya tenemos con nosotros a nuestro primer invitado de hoy, el queridísimo Ramón Apolinar Méndez, el profesor Apolinar. Leo un poquito de su experiencia para que la gente sepa con quién vamos a hablar ahora. Apolinar es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la promoción del 1997. Tiene maestría en Ciencias Sociales, también de la UAS, y tiene un posgrado en Ciencias Sociales. Bueno, repetir lo mismo ahí de su formación. Es director de extensión del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, desde el 2010, profesor de la Facultad de Educación de la UAS, es encargado del Centro Regional de la UAS, o fue, mejor dicho, del Centro Regional de la UAS de Puerto Plata, 2008-2011, y también fue profesor de un liceo que ha parido muchísimos de los bachilleres de aquí de Jaina, que es el Liceo Profesor Manuel Félix Peña. En este momento le damos la bienvenida al maestro historiador y, bueno, un hombre muy culto de nuestro municipio, Apolinar Méndez. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Apolinar. Gracias por estar con nosotros aquí en República de la Verdad en la Calle, en su municipio de Bajos de Jaina. Cuéntenos un poquito de la creación de esta zona y cómo ha evolucionado en los últimos años y qué tanto ha evolucionado en los últimos años. Sí, en principio, por un asunto de honestidad, yo no soy historiador de profesión, soy cientista social y soy pedagogo. O sea que la parte de la investigación viene por la pedagogía, claro que sí, y cientista. Y cientista social, profesor de historia y geografía, básicamente. Le cuadra el historiador, le cuadra. Bueno, sí, le cuadra. hemos hecho investigación en el marco de la historia en el municipio de Jaina. Bueno, hablar del municipio de los Bajos de Jaina es situarse en el proceso de dimensión histórica de la República Dominicana. Necesariamente hay que plantearse en principio todo lo relativo a lo que es el nombre de Jaina y tumbar una serie de mitos en torno a la forma que todavía hoy es un conflicto en la gente cuando lo escribe. Y empiezo por ahí, no por casualidad. Nosotros asumimos en el municipio escribir el nombre de Jaina con H a partir de la direccionalidad hacia instituciones públicas. Por ejemplo, si vamos a enviar una comunicación al ayuntamiento, a la presidencia, lo escribimos con H. Pero en términos cultural lo asumimos con J. Bienvenido Walter y yo hicimos una investigación y escribimos un libro, se llama Jaina, Conflicto y Solución de un Nombre. En él demostramos, alrededor de más de 120 citas con los cronistas de Indias, que la forma correcta de escribir a Jaina es con J por ser una toponimia, es un vocablo aborigen de la lengua arahuaca, por supuesto, y además en la pronunciación. Se habla de que los taínos no tuvieron escritura, pero sí tuvieron grafía. Solo hay que ir a las cuevas del Pomier y nos encontramos ahí con los petroglifos impregnados en las paredes de las rocas y en ella podemos observar todo tipo de manifestaciones naturales. Sin embargo, más que eso, en el año 1959, quien lleva el nombre de Jaina a la Cámara de Diputados lo lleva con H, con un desconocimiento total de la historia. Y o sea, finalmente, que Jaina es un error ortográfico como los que pasan en la Junta, en la oficialía civil. Cuando van a registrar a un niño. En términos modernos, lo fue, porque en el 59 lo fue, y después, el 27 de octubre de 1980, cuando se declara al municipio, también lo llevan con H. ¿De quién se trata, Apolinar? Porque esa parte de la historia yo no me la conocía. ¿Quién fue esa persona? Honestamente no tengo ahora mismo el nombre, pero en todo caso se registran esas dos fechas. Desde el punto de vista legal, estamos obligados a escribirlo con H. Sin embargo, demostramos que Jaina ha de escribirse con J. Pero bueno, ahí está el libro. Para que no quede en el aire, ¿qué significaba en el vocablo aborigen, como usted decía ya, ¿verdad? Sí. La palabra en sí. La palabra Jaina viene de un nitaíno apostado a las orillas del río Jaina. El significado es mucho. Por ejemplo, caimana hembra es uno de los significados que se ha tenido, sobre todo desde México, que es uno de los significados que se tienen. Pero más que el significado, para nosotros es un problema de carácter lingüístico que nosotros no resolvemos, pero sí le damos una oportunidad a la población para que asuma la identidad de este pueblo que empieza con su nombre. Sin embargo, Jaina Nigua aparece de manera conjugada en el proceso histórico por la llegada de los primeros negros traídos a esos ingenios y trapiches que ustedes ven ahí,
que hoy todavía, más de 400 años, siguen estableciendo vida desde el punto de vista de nuestra historia económica, porque la historia es un componente económico, político, social y cultural. Ella no viene a teorizar simplemente. La historia es una respuesta que debemos buscar nosotros cuando comprendemos por qué hoy, por ejemplo, Jaina no tiene un hospital. ¿Por qué hoy Jaina no tiene un palacio de la cultura? Pero en nuestro hospital municipal de Barsequillo, no tiene el rango para lo que son los desafíos y las necesidad. demandas. pero esa es otra cosa, Y las que no demandas. tengamos un hospital quizá regional. Estadísticas históricas, Jaina no cuenta con ella. Jaina no sabe cuál es la población que no tiene agua potable. Jaina no sabe cuáles son las enfermedades que desde el punto de vista de la contaminación, recuerden, nosotros llegamos a hacer un top 5, desgraciadamente, desde el punto de vista de la contaminación del plomo. Y desde el punto de vista de investigaciones serias, Jaina no tiene estadísticas. Las enfermedades de piel que hay aquí y enfermedades extrañas son el resultado de que no contemplamos estadísticas serias desde el punto de vista científico. Sin embargo, Jaina ha sido agredida históricamente por las 4 intervenciones militares más importantes que se han producido en su historia. 1586, Francis Drake, 1 de enero, con 16 goletas, descubre que aquí hay un puerto natural y penetra. O sea, que Drake estuvo en Jaina. aquí. Claro, Francis Drake con Mire 16 usted, goletas. de la catedral aquí. 1 de enero, un 1 de enero. Entonces penetra Santo Domingo 16 días después. Penn y Venables, que fueron derrotados Ajá. por la cincuentena, el ejército que estaba constituido por los dominicos españoles, y se habla de una leyenda que creó en Jaina, la leyenda de los cangrejos. Los cangrejos es de aquí. Esa es la leyenda. Señores, la leyenda de los de cangrejos. Penn y Venables Claro. es que le salieron huyendo los ingleses a los cangrejos. Obviamente. En República Dominicana perdieron una guerra Es una leyenda, por los cangrejos. Es una leyenda, pero fueron derrotados militarmente. Sí, es cierto. Por un ejército ya constituido. La primera intervención, aparentemente la primera, no fue la primera. Eran 11,000 contra 700. Más o menos, ese es el cálculo. Oigan eso, Vaya. 11,000 soldados. La tercera, en 1916, la intervención y ocupación por 8 años de los Estados Unidos también penetra por Jaina, y finalmente, el 28 de abril de 1965, lo que es la segunda o la tercera ocupación formal de los Estados Unidos, que crea aquí en Jaina un asentamiento muy particular y que todavía no se conoce. Bienvenido Walter y yo, lamentablemente Bienvenido Walter ha muerto, pero Bienvenido Walter y yo en 21 años concebimos un libro que va a salir publicado dentro de poco. Me tocó a mí publicarlo. Se llama Galerías de Constitucionalistas de Jaina, Turismo de Guerra. Vaya. Mientras se batían a tiros en la capital, mientras 3-4 meses se debatía la soberanía nacional en la capital, aquí en Jaina hubo una guarnición de norteamericanos que se la paseaba prácticamente sin tirar un tiro. Y esa parte del turismo de guerra nosotros la vamos a señalar. Don Apolinar, ¿cuáles son los elementos más emblemáticos de la cultura de aquí de Jaina? Oye la musicón ahí. Bueno. Óyelo ahí. ¿Eh? Parte de los elementos. Sí, sí. Parte de los elementos más emblemáticos de la No, pero cultura miren, del además de la jainero. música y Del la alegría jainero. del jainero, tenemos más cosas. Claro. Cuéntele, Apolinar. En la década de los 60, bueno, previamente Jaina se construye, la Jaina moderna, a partir de la construcción del ingenio Río Jaina en el 49 y su primera zafra en el 51. En el 35, Jaina apenas tenía 1,120 habitantes, por decirlo así. Ya en el 50, cuando inicia el ingenio, apenas 2,061. Pero 10 años después, en 1960, Jaina crece 14 veces como resultado del proceso de inmigración interna que se produjo, la llegada de los cocolos, que es la población que más aporta no solamente al proceso de la industrialización del ingenio y de su cohabitación, sino también de esa población de diferentes pueblos. Jaina se convierte en el pueblo migrante con apenas 39 punto tantos kilómetros cuadrados, en el pueblo migrante de mayor significación del país. Jaina inicia en el 60 el proceso de industrialización del país, porque Jaina fue ubicado como una zona de carácter geopolítica determinante para el desarrollo del Estado. Que desde el cambió punto la de vista realidad del económico. municipio por completo. Por completo, las zonas francas, el parque industrial, el tema del puerto de Jaina, que llegó a ser el primero en términos de entrada y salida Sí. de mercancías. Y bueno, ya el ingenio convirtió a Jaina
en una presea. Jaina no era ni sombra de lo que era. Aquí teníamos luz, en la única parte del país que teníamos luz 24/7, fue Jaina. ¿Fue Jaina? Claro que sí. En su época todos los trabajadores, todos los empleados. ¿En qué año tenían fue esa eso? parte. Estamos hablando del año 1951, prácticamente hasta mediados de la década de los 80. Agua, claro, el pueblo de Jaina nunca tuvo agua. La característica geográfica de Jaina, inclinada hacia el sur. Jaina está constituida por más de 120 cañadas. Señores, y todas pero llegan prácticamente al Mar Caribe. Pero es importante destacar en la historia de Jaina que nosotros llegamos a ser el centro cultural en la década de los 60. Semana cultural, fiestas patronales, confluían en un solo movimiento que llegamos a tener los 3 grupos de mayor relevancia de poesía coreada. El grupo de poesía coreada San Marcos, por ejemplo, cuyos representantes en el día de hoy son íconos de la parte cultural de este municipio. El teatro en Jaina llegó a tener una connotación única, pero ahí viene el baile. El grupo cultural de los caribes y los taínos. Sin embargo, el baile, el son, por ejemplo, que es la primera manifestación que distingue a Jaina, no es la bachata, no es el merengue, es el son y después la salsa. ay, ¿Por Ya qué? decía yo hace porque, ratito. porque aquí tenemos una zona en nuestro entorno de una población negra. Jaina es una población mulata, como la de los dominicanos. Pero en definitiva, ver a una persona como yo con este color, inmediatamente dicen, tú no eres de Jaina. ¿Usted baila salsa, Apolinar? Salsa, son, bachata, merengue, porque soy de Jaina. Y el que no haga eso no es jainero. ay, ay, Tú lo bailas, ay, Rosel, ay, lo ay, siento ay. mucho. Pero claro que yo bailo Ahorita. salsa. Me da señores. pena con algunos compañeros Me fascina. que no saben bailar son. Yo le quiero pedir a la producción que me ponga salsa, pero lo vamos a hacer fuera del aire. Queremos agradecer muy especialmente a Ramón Apolinar Méndez. Él dice que es cientista y pedagogo, pero yo quiero decirle historiador también, porque lo que él Tremendo. nos ha dicho corresponde, tiene las características de un excelente historiador y sobre todo apasionado porque es su zona, su Estaremos territorio. esperando su libro con Claro. que nos invite, que estaremos Claro dándole- que sí. estaremos Soporte. presentes Y estamos soportando. felices aquí en Jaina, déjeme decirle. No, yo estoy apasionada y la fascinada hospitalidad. escuchando Sí. datos que realmente no conocía. No conocía. Apolinar, del Totalmente, felices de compartir con usted y aprovechar, antes de ir a hacer una breve pausa, agradecer muy especialmente a la Policía Nacional que nos está custodiando, gracias a todos los oficiales que han estado dando seguimiento a esto, al Plan Social de la Presidencia, a todas las instituciones que de alguna forma nos están colaborando. De verdad, muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa.